Tarararán, tan tan. Tan, tararararara. Primero A, avance, primero A, tararara. Primero B, avance. Lo Hola, Miguel. recuerdo, ¿Recuerdas porque era esa siempre el canción? primero, el más enano, y si yo iba lento, pues toda la demás Todas fila te iba seguían al paso, al al paso, paso. exactamente. Entonces sí, y Ok, yo iba en primero, no era por letras, era por números. por números. Era Iba en primero. no, era salón 11, 12 y Ah, ok, 13. ok. Yo iba Pensé en que el era, 12, wow, que era en el 12. primero segundo, primero Pero tercero. segundo, no. Así es, y Ok. el escolta estaba más jodido porque la bandera pues era del tamaño que tenía que ser, o sea, como que no adecuaban una infantil y aparte una XS. Entonces yo iba así como que ondeando. Eras el Ese era el abanderado, abanderado, eres el aparte, estaba abanderado. más jodido. Ok. O sea, me hubieran puesto atrás donde no tenías que hacer nada, pero no, ahí estaba Tenías que ir con con la la bandera. bandera. Ok. Sí, Dicen que los más inteligentes siempre llevaban la por bandera. eso llevaba esa madre, pero yo así de, no la jodan. Yo no la quiero. O sea, no quería eso. Sí, y sabes, recuerdo una vez que sí la cagué feo, porque había como un cambio de los que solían de sexto, Ah, entregaban la entrar en bandera, el lábaro exactamente, patrio, el lábaro exactamente. patrio. Entonces, tenía yo que dar la bandera al de sexto, pero pues imagínate un güey de sexto, o sea, pues ya, y yo de primero, pero era de 6 años. Entonces yo así, y al momento de dársela me ganó el peso y se la eché en la cabeza y en Dile, fin. señor, vengo aquí. Sí, así es. Ok. Hola, ¿qué tal? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su podcast. Me tomo la palabra. Como siempre nos presentamos, de este lado está Mire, y de este lado el buen Rups. Y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta miniserie de la verdadera única historia de México. así es. No lo que hablado de escuela, lo que nos contaron de la escuela y lo que conviene contar, sino lo que quizá no conviene contar, pero sí conviene saber. Sí, hablando de escuela, yo me acuerdo que en la primaria, en la que estudié en aquellos entonces, se llamaba en Ignacio Zaragoza. Mira, Y recuerdo que en la primaria tenían una especie de fotografías, retratos de todos los que participaron tanto en Independencia como en la Revolución. ujú, Y estaban todos ahí. Entonces, cuando yo los veía, decía, mira, para mí que estos brothers eran super cuates, eran super cuadernos, era algo así como la Liga de la Justicia, como ujú. los Vengadores Unidos. Y cuando nos vamos enterando o vamos estudiando un poquito de la historia, nos damos cuenta que se odiaban los Y cabros. fuerte. Sí. Se odiaban, se bajaban morras, se Sí, ocultaban cosas, no, de todo. se bajaban Todo. morras, Sí, se clavaban todo, cuchillos. todo eso. Y sí, sí. Sí, se Se ponían ajustilaban. piedras en la espalda, Sí, todo. estaban bien Sí. canicos. Y eso no viene en los libros de texto de la SEP, pero No, es pues por supuesto que totalmente no. válido. Ujú. No, en los libros de la SEP sale Hidalgo con el estandarte, que de hecho así no era el estandarte, pero pues claro que te ponen lo que se supone que el patriotismo debe de es Sí, un discurso políticamente sí. correcto. Y depende de quién esté en en el poder, es Claro, los que nos venden, ¿no? ¿No? totalmente. Sí, Ujú. oye, sí, tienes toda la razón. Cuando hubo este cambio por fin del PRI al PAN, El pan. la SEP tuvo toda una rencilla ahí porque había comunidades gubernamentales locales que no estaban de acuerdo en cómo se iba a manejar ahora La la historia, ¿no? historia, Ahora, ¿qué ¿no? historia le vamos a Claro, porque contar, vamos a no? contar ahora la historia de los azules, entonces Ah, sí. Ujú. exactamente. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros o a ellos como conservadores? Es Pues correcto, estar contando, ¿no? así Bueno, es. muy bien. Entonces, sin más preámbulos, damos a la bienvenida a este segundo capítulo de la historia de México. Si no han tenido la oportunidad de revisar nuestro primer podcast, no pierdan la oportunidad y revísenlo porque nuestro primer podcast, ¿de qué hablamos, Miguel? La conquista, La conquista, ¿no? De así cuando es. Miguel conquistó a su primer Es novia. correcto, así es. Entonces, ahí nos va a dar bastantes Y muy tips. similar ella a la Malinche, entonces no se lo pueden perder. Exactamente. Que cambia, sí, véanlo. Entonces, no olviden revisar también nuestro título y los demás episodios que también tenemos en el canal. Y recuerden que si pueden ver nuestros videos, darle me gusta, darle compartir, recomiéndenos. Recuerden que esto lo hacemos por amor a ustedes, por llevarle un poquito más de información y ese like o eso que nos compartan, de verdad, nos ayuda mucho. Así es. Muy bien. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si iniciamos con este segundo capítulo y ahora vamos a entrar a la independencia de México? Claro. Bueno, fueron bastantes años. Si vieron el episodio pasado, pues sabrán de lo que estamos hablando. Si no, pues los invitamos a que vayan, pues para que no pierdan el hilo de esta miniserie que empieza con Ujú. la conquista, luego sigue la independencia y terminaremos con la revolución.
que será justamente la culminación de este mes patrio. Y el último capítulo va a ser la revolución de Marcelo Ebrard contra Xochitl Gálvez, que va a pasar en Probablemente. el Ya no 2025. En está. el 2025. Yo creo que sí. En el 2025 va a Y pasar. si bien, sí, igual y antes. Entonces, la quinta Sí, transformación. ojalá. Bueno, pues nada más, recapitulando, sabemos que tenemos como, todavía no llegó a la independencia, sino que tenemos como último Tlatoani al buen Cuauhtémoc cuando lo capturan y pues se niega para revelar el tesoro de Moctezuma, esto el 13 de agosto de 1521. Bueno, eso asienta un antecedente que 200 años después, bueno, un poquito más de 200 años, antes de abocarnos a la historia mexicana como tal, que no podríamos hablar de la historia mexicana sin otros países vinculados, tendríamos que situarnos en un año que yo creo que fue un antes y un después en la historia universal, como lo fue 1789 con la Revolución Francesa. Okay. ¿Sí? Ahí empiezan muchos movimientos preindependientes, hablando de México, y se empieza a gestar ahí algunas guerras que se conocen como las guerras napoleónicas, ¿no? Que pues abriendo un paréntesis, creo que han caricaturizado a Napoleón como una persona sumamente bajita, realmente no era tan bajita como como lo pintan, ¿no? como lo pintan, digo, desde la estirpe europea, probablemente sí, pero pues era Estatura de media. estatura media, Estatura ¿no? media, sí, sí, Que sí. sí lo ponen así como chiquitito, chiquitito, y no era tan así. Y bueno, ahí hay un personaje bastante importante, su hermano de Napoleón, José Bonaparte, que es Pepe, el Pepe Bonaparte. Pepe Bonaparte, así es el primer rey Bonaparte en España, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empieza a dividirse como tal toda esta cuestión imperialista y se pone por mote José I. Y ahí había otro tercer hermano, que a lo mejor no lo saben, pero el tercer hermano se llamaba Chaparrón Bonaparte. Así es, que salía con Lucas Sale con Tañeda, Lucas, con Lucas exactamente. Tañeda, y ese sí adquirió la nacionalidad mexicana, Es ¿no? correcto. Su personaje de Chespirito. Bueno, ¿qué hicieron estos vatos en las 7 guerras de coalición napoleónica? ¿Por qué de coalición? Porque pues ellos, a conveniencia, no tanto por un pacto ético bélico, sino por conveniencia, por ejemplo, con Portugal, con Inglaterra, con España, con quien, pues ahora sí que a merced de las necesidades bélicas, pues se empezaban ahí a hermanar, se meten a territorio español y es justamente en 1807 cuando España y Francia eran aliados por la invasión a Portugal y por el bloque británico de el puerto de Buenos Aires, no Buenos Aires, Argentina, sino Buenos Aires, España. Todo esto ya sienta una base, sienta un antecedente respecto a lo que sucedía del otro lado del continente, porque todos esos discursos políticos, todas esas ideas, ya sea conservadoras o liberales, empiezan a gestar un sentimiento, bueno, sí, posteriormente un sistema, pero primero un sentimiento nacionalista que probablemente ustedes, queridos escuchas, pensarán que hubo un único intento de independencia, pero no fue así. Cual béisbol se tratara, no uno ni dos, hubo tres, ¿no? Que al Al tercero tercero ya le pegamos, al al tercero le tercero pegamos. al tercero le pegamos, pero bueno, estos antecedentes son totalmente necesarios porque además no se quedan ahí, sino que posteriormente Francia va a retomar y retomar y retomar una parte fundamental en nuestra historia como imperio y como México independiente. Así es, y como bien nos dice Miguel, regularmente nos comentan que fue un primer movimiento y único movimiento de independencia y que se la pegó. Pero realmente antes de ello hubo otros dos intentos de generar una independencia y hay que aclarar que cada uno de los intentos, el primero, el segundo y el tercero, era movido por intereses individuales o colectivos. Realmente no veían una independencia de México por este sentido patriótico de decir tenemos que ser una nación independiente. Cada uno buscaba su parte en este tipo de independencias. ¿Te parece? Hacemos un breve recorrido por estos tres Sí, intentos claro, como bien de lo dices, independencia. era un intento de independencia comunitaria más que de independencia nacionalista, justamente, ¿no? Ujú. Ujú, ok. Sí, sí, y pues tomando este ejemplo del béisbol, pues dice que el primer strike
se dio por Francisco Primo de Verdad y Fray Melchor de Talamantes. Dice que ellos sostenían que con la invasión napoleónica a España, precisamente ahora que tú hacías la mención de las guerras napoleónicas, se había roto el pacto de vasaje, que con eso de la soberanía reside en el pueblo. Luego entonces la soberanía debería de caer en la Nueva España. En ese entonces, el virrey Francisco de Iturrigaray se sumó a la propuesta encabezada por Primo de Verdad. Igualmente, ¿por qué? Porque si él era el virrey, pues si se lograba esta independencia, ¿quién iba a quedar como rey o quién iba a quedar como gobernador? Entonces, eso lo comenzó a mover, obviamente, pero pues no les duró mucho este intento de primer independencia, porque dice que el 15 de septiembre, curiosa la fecha, de 1808, los españoles, en complicidad con los comerciantes más ricos de la ciudad, encabezados por Gabriel del Yermo, pusieron fin a la discusión sobre la soberanía. Y cuando decimos que pusieron fin es cuello. Algunos fueron prisioneros, pero pues realmente este primer intento de sublevación de independencia, pues se los echaron derechito al plato. Y viene el segundo strike. Este fue en septiembre de 1809. No sé por qué septiembre decían, oye, septiembre tiene algo. Como que septiembre está rico el pozole y el pozole los pone bien locos. Entonces, y en septiembre es cuando hay que hacerlo. Sí, Simón Bolívar seguramente pudo tener su marca de pozole o algo así. Sí, porque digo, todo lo que hizo. Entonces, en el año de 1809, en septiembre, en Valladolid, hoy Morelia, los militares José Mariano Michelena, no Michelada, Michelena, y José María Obeso organizaron un movimiento clandestino, obviamente, ¿no? No era como, oye, vamos a poner en el periódico, vamos a decir. No, que... hay un dato, pero lo vamos a ver en la revolución así de ese tipo de, vamos a levantarnos en armas. Claro. Y alguien sí se le ocurrió publicar. Sí, en el periódico, sí. Y puso fecha, todo. Ajá. Y hora. Y hora. A las 6 de la tarde, así es. Pero ellos no, ellos sí. Ellos no, ellos tuvieron más de sentido común. O ignorancia, que también te puede salvar. Que tenía como fin organizar una junta nacional gubernativa y tomar el poder a nombre de Fernando VII. Querían recuperar el poder. En ese momento de buscar la independencia de los franceses en caso de que José Bonaparte ocupara permanentemente el poder de España. Como bien lo comentaste, gran parte de nuestro movimiento revolucionario independentista fue debido a las guerras napoleónicas y que Pepe se había ocupado el reino, por así decirlo, el poder en España. Y la conspiración fue descubierta en diciembre de 1809, sí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 3 meses. 3 meses duró este movimiento y sus miembros fueron encarcelados en la Ciudad de México y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y así se fueron las dos primeras. Así, rápido, sí, que ya haciendo evaluaciones históricas, obviamente, pues ahí tenías como referente a Fernando VII, pero actualmente es catalogado como el peor estratega en pues los altos mandos de la Francia y todo lo que o sea, no era para menos, ¿no? ¿Sabes a mí quién me gusta mucho? Carlos V. Carlos V. Carlos V, así es. Bueno, pero bueno, lo dirá así, pero Carlos V era nieto de los reyes de España. Carlos V fue nieto de los reyes de España, de quien financia el viaje de Cristóbal Colón. Carlos V justamente era nieto de estos reyes. Y ahorita que hablabas de virreyes, ¿qué crees? Cristóbal Colón fue virrey. Fue nombrado diplomáticamente como virrey. El tema es que le dan el nombramiento de virreinato colombino y Cristóbal Colón consideró más importante el de almirante de la mar Océana. Entonces, pues se quedó con él, pero pues hablando de Carlos V, de sus abuelos, le conceden el virreinato a Colón, y él prefiere ser como el Jack Sparrow de sus épocas. A lo mejor vio One Piece y iba por el tesoro de Gold Rogers. Así es. Sí, bueno, es que en alta mar como que no te daba ese renombre y bueno, liderar tantas embarcaciones y tantas personas para que no se te subleven, creo que te da un poquito más de categoría el almirante acá, machín, que un virrey que está pues más bien situado en espacios físicos distintos. Sí, además, en el mar la vida es más sabrosa. Y en el mar te quiero mucho más. Exactamente, muy bien. Y entonces, ¿qué crees, Miguel? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí, bateador. Ahora sí, la sacó del campo. A base, viene la
buena. Y como bien lo dices, home run, totalmente. Porque, pues, obviamente hubo fracasos anteriores que no sé si estos fracasos anteriores fueron del conocimiento de los que después lograron generar el movimiento, si supieron, si dijeron estos brothers la cajetearon en esto, no lo hagamos así, no lo hagamos así, o de plano ni se enteraron, es decir, si estaban conectados los movimientos, porque no hubo mucho espacio de años ¿no? entre ellos. Entonces, dice que por ahí en San Miguel el Grande, un Ujú. general llamado San Miguel Allende, perdón, Ignacio No, Allende, San Miguel San Allende Miguel, fue ajá, después, así Ignacio es, Allende organizaban juntas secretas, así es. fiestas acá de, oye, hay que vernos, hay que ver qué armamos, ¿no? Ahí en la casa, Y como, mucho de la historia, mucho, de verdad, mucho. Por ejemplo, la firma de la Constitución de 1917, la batalla de Puebla, los niños héroes, pactos, ya hablaremos después del plan de Guadalupe, del plan de San Luis, el plan de Iguala, las conspiraciones, ¿sí? nacieron de una Como debe de peda, ser. como debe de Como ser. debes. Es por eso que en este podcast siempre estamos O sea, tomándonos una ellos buena se cerveza. tomaban mucho la Sí, palabra, sí, sí, sí. demasiado Sí, la sí, sí. palabra, porque la Constitución fue reformada y creada por, o sea, sí, Sí. y también las Y conspiraciones. es una peda de compas. Sí. Así de, Ujú, oye, Juan Aldama, yo te quiero un ujú. chingo. Yo Yo también, te yo quiero. también. Hay que Sí, independizarnos. y sí, Sí, y así, así se así armó. al calor del valor que te daban. No creo que tomaban cerveza como tal en ese No, 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 entonces, no, yo no, creo que no. unos acá, Hay, pues ya eran sí, la, desde el curne, ¿no? hay mitos por ahí de que de repente Zapata era de pueblo y todo, y digo, eso lo vamos a ver en su respectivo capítulo, o Pero él era Victoriano abstemio. Huerta. No, el que era abstemio era Villa. Villa, perdón, Villa. Este, Él pedía malteadas de fresa. sí, Él pedía pero malteadas el de fresa. buen Zapata no es que tomara pulque o tomara, no, 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 tomaba cuñac, él era, tomaba, sí. bueno, O sea, entonces la en tierra aquel de la entonces, sí, de quien la trabaja, pero el coñac es del que lo claro, compra, sí, ¿no? exactamente. El Sí, cuñac es el que pone sí, sí los es cierto. 20, ahí traigo El mis que era 20 abstemio varos y era le Pancho entramos, Villa. sí. Y de hecho, no nada más era abstemio, sino que destruía, o sea, desmadres en las cantinas. Sí, sí, y al calor, bueno, ahorita ya que mencionaste a Allende, quién sabe si al calor de las copas o quién sabe qué, y estaremos adentrándonos un poquito más, pero un romance ¿Un romance? entre la corregidora y Ay, Allende. pensé que entre el cura Hidalgo y Allende. Ese güey tenía otro tipo de romances. Ok, con la patria, él es el padre, tener Tuvo hijos, romance con la patria. tuvo hijos. Todos somos sus hijos porque él Todos es somos, nuestro padre. no creo, bueno, yo me hago como él. Ahorita les vamos a dar datos reveladores de los amoríos de Miguel Hidalgo, que eso obviamente no te lo dijeron en la escuela, y no nada más tuvo uno, le gustaba bastante. Al igual que Cristóbal Colón en el pasado, Ujú. hablamos de eso, pero bueno, Miguel Hidalgo, además de la tauromaquia, gustaba de otro tipo También de le gustaba placeres otra clase y tuvo fainas. exactamente, ¿no? Le gustaba clavar también. Y también tuve, pero pues también la corregidora con Allende, pues ahí Dicen, tuvieron sus que dicen, veres dicen, y algo dicen. de lo que la enamoró de él fue su capacidad para montar Mm, toros, Curiosamente, curiosamente. toros, ¿no? Lo veía Pues, pues, ¿cómo rejoneadora no? y eso la Muy cautivó. bien, muy bien. Entonces dice que Ignacio Allende y Juan Aldama, ambos miembros del regimiento de dragones de la Mira, reina, pues, no tenían cualquier no, título, no, no, no era no, del regimiento de corderos, no, no era del este, regimiento de no sé, de gatos o perros no, de la nada, reina, era eran los de dragones. dragones de la reina, Ujú. que viajaban a la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis y Celaya para ganar adeptos y propagar su plan de insurrección. Fue así como Ignacio Allende estableció lazos con los conspiradores queretanos encabezados por el corregidor de la ciudad, Miguel Domínguez, y por su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, Con la que ya, sí. con la que ya mencionaste, con quienes crearon en apariencia una academia literaria para cubrir las juntas donde conspiraban. Así es, ponían de pretexto que leemos hoy Vamos a El leer el Principito, Kama El Sutra, oye, Quijote, ¿cuánto te lo toca? El que Kama sea, Sutra. el Popol Vuh, Sí. pero pues ahí estaban, entre
coñac y libro, estaban conspirando. Y ahora te toca a ti leer estas que te toca, y ahí estaba, Y ahí ¿no? Sí. estaba ya conjugándose todo el Ahí se movimiento. daba, ahí se daba. Y precisamente esto que comenta Miguel, sí no hay una evidencia, no hay una carta, o sea, no han encontrado cartas de yo, la corregidora, me anduve dando a Allende o de Allende hacia la corregidora, Pero sí hay etcétera. testimonios. Pero sí hay bastante evidencia hablada Sí, de mucho. que se frecuentaban, Sí. de que se veían, de que Sí. andaban ahí Ahí querendones. son de esos amigos Querendones. que a Vox Populi dicen son amigos, pero ya todo el Sí. mundo sabe qué pasaba ahí, ¿no? Que sí, Pues, se echaban ojitos, se exactamente, veía. así es. Le daba like a todas las publicaciones de Allende, la corregidora le daba like. Es cosa relativamente común y bueno, ya cada quien tomará su postura, pero era y sigue siendo muy de uso. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con el matrimonio arreglado de Peña Nieto con la gaviota? ¿Mm? Que pues para dar una imagen política, pues acabas uniéndote, pero uniéndote en muchas cosas muy lejanas al amor. Claro que pues ya en tu círculo encuentras un tipo de atracción que sí va contigo y pues se dan ese tipo de cosas en la política. No te olvides del amor al dinero. También, por supuesto. Y ese no falla. No Ese no falla. se dio. Pues uno le da uno y otro, ¿no? El amor al dinero le da uno y el otro le da el Y amor Peña le daba una y una le daba al otro. sí, sí, así es. Cosas de política. Cosas de política. Oye, ¿y qué crees que hay uno de los, no sé si son unas grandes mentiras o por lo menos no le explican y no le especifican? Regularmente se cree todos los que conspiraron se iniciaron desde tempranito, ¿no? Sí, a ver, vénganse todos, vamos a comenzar. Hay un miembro que no era parte de estas, conspiraciones, que no se juntaba a leer libros. Dicen, hace rato de no los originales. no hay que, sí, como los Avengers. Okay. Sí, somos los originales. ¿A quién invitamos? ¿Crees que el buen Miguel Hidalgo no era parte de los conspiradores fundadores, por así decirlo? Le echaron el ojo. Sí, por ahí fue precisamente Ignacio Allende quien lo invitó en mayo de 1810, porque precisamente necesitaban una cara o una voz. Exactamente, ¿no? Sí, digo, Ignacio Allende era muy buen militar, de hecho es de los mejores militares que se tenían, o por lo menos eso comentan. Muy estratega, muy estratega, pero no jalaba. No tenía don de gente, no tenía el cómo convocar. Y entonces dijeron, oigan, nos falta una pieza, nos hace falta alguien que tenga este poder de convocatoria. Y después de cierto tiempo invitaron al padre de la patria, y ahorita vamos a dar un dato del por qué entonces Miguel Hidalgo es el padre de la patria cuando él no comenzó con las conspiraciones. Ese dato está bien interesante. Y además era un perfil bastante adecuado porque pues conjugaba sí la parte eclesiástica, pero en sus sermones, en sus discursos de la iglesia, metía discursos políticos de manera sutil, pero acababa convenciendo al pueblo a través de la necesidad religiosa, pero por ahí le empezaba a meter ideas de independencia y entonces lo ve, que me recuerda no sé a quién, pero sí. De hecho, uno de sus discursos de Miguel Hidalgo era: la culpa es de los conservadores. Sí, te digo, alguien me recuerda que se aprovecha de la necesidad de creer de la gente el para cura que estaba antes vender basuras. la culpa. Exacto. Sí, por ahí, quién sabe quién. Justo. Dato random de Miguel Hidalgo y Costilla, 3 nombres, pero ¿qué crees? Ese no es su nombre completo. ¿Cuál es su nombre completo? Tienen papel y lápiz porque está bastante largo, ¿no? Está bastante largo. Su nombre completo de Miguel Hidalgo es Miguel. Espera, porque tengo que agarrar ahí. Es Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor. Mira, pues. Imagínate, ir al Starbucks a pedir un café, estaba bien. Sí. ¿A nombre Te de daban quién? la vuelta. Miguel Gregorio vaso, Antonio, sí. padre de la patria. Por eso así se le conoce. Pues inicial no, güey, así. El padre de la patria, Mike, pongan. ¿no? ¿Quién vino a comprar café? El padre de la patria. Oye, pues entre tantos nombres, el más bonito eligieron. Qué bien. Sí, pues Miguel Hidalgo y Costilla, pues ahí no sé si es el más bonito, pero pues eso. Pero a ver, ¿cuál es el nombre completo? O sea, ¿y la costilla de dónde salió o qué? De Eva. De Eva. No, de Adán. Sí, cierto, de Adán. De Adán, sí, porque si no, ¿dónde salía Eva primero? Ese me imagino que es su apellido. O sea, todos eran sus nombres. Miguel era nombre, Hidalgo Costilla es un apellido. Ok. Y de hecho, Hidalgo Costilla está unido. Es Hidalgo Costilla, no es Hidalgo Costilla. No, Hidalgo Costilla. Hidalgo Costilla. Sí, fíjate, ese dato no me lo sabía. No, pues no, quién se va a imaginar todo eso. Ok.
Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, ¿quieres que te diga cómo les cayó el chahuiscle? Échale, Pues échale. dicen que el 9 de septiembre se recibió la primera denuncia formal en contra de Allende y Aldama, quienes eran los militares, los generales. Y el 14, hablamos del 14 de septiembre, Hidalgo fue avisado de que por sus contactos en Guanajuato y finalmente el 15 de septiembre las autoridades virreinales se presentaron en la casa del corregidor Domínguez para darle aviso de la conspiración y solicitar el cateo de los domicilios de los involucrados para aprenderlos. Y aquí pasaron tres cosas bastante interesantes que, como dirían, fue el minuto que cambió su destino. Ok. Número uno, obviamente el corregidor estaba involucrado hasta las manitas, decidió no delatarlos, no completamente, sino dijo, vamos a ganar tiempo mientras estos brothers escapan. Número uno. Número dos, la corregidora, guiño, guiño, guiño. Miguel Hidalgo, el corregidor, Miguel Domínguez. Domínguez manda a la corregidora a un convento para protegerlo, para que no le fueran a prender y que estuviera limpia de todo. Pero durante este trayecto, durante todo este movimiento, ella se las arregla para avisarle a quién crees. Pues al Befo. Hey. Oye, ¿qué crees? Que nos descubrieron, nos cacharon. Sus Y tacones. es así como Ignacio Allende se entera que la conspiración ha sido descubierta. Pero viene el tercer elemento que sí cambió la historia de México para siempre. Cuando Ignacio Allende se entera que la conspiración fue descubierta, se echa atrás. Le dice a Miguel Hidalgo y a los demás conspiradores, oye, ¿sabes qué? Ahorita no ando con ganas de independizarme. Vamos a esperarnos un mes. ¿Qué te parece si nos vamos a otro lugar? Esperamos a que se apacigüen un poquito las aguas y después nos comenzamos nuevamente a juntar. ¿Y qué crees que dijo Miguel Hidalgo? ¿Qué le comentó? Dijo, no, ni mergas. Así le dijo. Dijo, ¿ahora la bebes? O la derramas. O la derramas. Sí, no, pues ya empecé todo tu desmadrito ya junto al pueblo ya para que te... Entonces, mientras Ignacio Allende se echó para atrás y no dio ese primer paso, Miguel Hidalgo dijo, de aquí somos, tomó la batuta y dijo, no, yo tengo unos brothers que están ahorita en la plaza del pueblo porque van a vender sus cositas y es el momento de llamar. Pues vendían de todo. Ah, ok, vendían de todo. Okay. Guarachitos, pulseras, pulseras, del concierto de Taylor Swift, ahí tenían las playeras, todo, la taza conmemorativa, la el playera, llavero, el pin, la playera la de pluma, América, todos sus bonitos recuerdos de Tenochtitlan. Ok, perfecto. Ok, bien. Entonces, esa fue una parte muy importante. Ignacio Allende, que era de los fundadores, de los iniciadores de la conspiración, decidió echarse para atrás y Miguel Hidalgo, que era el invitado, era el cuate que acabó de llegar a la fiesta, fue el que dijo, no, si ya me invitaste, ahora vamos para adelante. Y esa fue una gran parte por lo que hoy en día es Miguel Hidalgo, es conocido el padre de la patria, Ignacio Allende es conocido como un conspirador, un iniciador de la independencia. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Él lo había iniciado y cambió el papel. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Ignacio Allende hubiera seguido al cargo? Pues yo creo que hubiese sido... Bueno, no lo sé porque tiene un hándicap bastante amplio Miguel Hidalgo. Representaba a la Iglesia Católica como tal. Entonces, bueno, eso de algún modo le daba cierto prestigio, pero a poquito tiempo que Allende se echa para atrás, justamente los decretos de Hidalgo, yo creo que es la piedra angular que ya lo ostenta, que si bien no buscaba directamente la independencia, sí la abolición de la esclavitud, pero el hecho de decir, a ver, tengo que hacer algo, y no nada más de palabras, sino en un documento fehaciente donde ya esté encarando toda esta cuestión y exigir derechos que no se habían exigido de una manera frontal, yo creo que eso es lo que ya lo posiciona y de ahí en más agarra inercia, que fue en octubre, cuando el 19 de octubre, cuando se decretan los decretos de Hidalgo. Sí, y esa parte es bien importante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pero me parece que hacemos un pequeño recorrido por ese día tan popular aquí en México que es el grito de independencia. Claro, por supuesto. Dice y cuenta la historia que exactamente ahí que todo el mundo toca la campana. Les gusta mucho tocar la campana. Sí. Y Peña Nieto. Dice que cerca de las 5 de la mañana del domingo 16 de septiembre, Hidalgo se encaminó a su parroquia.
subió las escalinatas y ordenó llamar a misa con repiques. Uno de los mitos es que Hidalgo tocó la campana. No podía haber sido él el que tocara la campana, pero sí mandó tocarla. ¿Por qué no? Pues porque sabemos que las campanas regularmente están hasta arriba, no sé si la cúpula o la parte, entonces tenía que tener una soga completamente muy larga. Entonces, uno de los mitos es que Hidalgo tocó la campana. No la tocó él personalmente, pero sí mandó a tocar, ¿no? ¿Y a ti te gustaría ir a misa con repiques? No, hace ¿No? tiempo que no No? voy a misa. ¿No? Bueno, pues acá hay misa con repiques. Pues estamos en Guanajuato, Por finalmente, cierto, ¿no? ahorita que de Tite me acordé de un chiste. ¿Tenemos para un chiste? Sí, tenemos ahora un chiste, claro que sí. Dicen que iba Tete y Tite en un carro. ¿Mm? Tete iba manejando y Tite iba de copiloto. Entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Se accidentaron. No. Entonces, Tete está en el hospital y a Tite lo entierran mañana. Hombre, Ve, trágica historia. Pero lo bueno, lamentamos. estábamos Ok. en la parte de que tocaron con repiques las campanas y Ujú. segundos después el cura convocó al pueblo a tomar las armas. Y aquí vino también otro de los grandes mitos o de las grandes historias de nuestra historia, que es el grito que dio Miguel Hidalgo. Hay muchas versiones sobre lo que realmente gritó. Hay unas versiones que indican que gritó Viva la Virgen de Guadalupe. Ese es uno de los mitos que ha sido desmitificado o ya desmentido, porque realmente de inicio no tomó como estandarte No, la Virgen es lo que te de decía. Guadalupe. Más El adelantito estandarte no era lo ese. contaremos, entonces no No. era esa parte. Dice que aunque nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que gritó Hidalgo, la mayoría de los investigadores coinciden que fue Viva la Independencia, viva Fernando VII, es decir, no estaba en contra del gobierno o Francés. Dice, viva la Virgen de Guadalupe, que eso es lo que ponen un poquito en duda, y muera el mal gobierno. Y cuando se referían a muere el mal gobierno, se referían al Pepe. Ok. Andaba por allá en los franceses. Ujú. Entonces, otra de las grandes partes, pues es esa situación de lo que gritó nuestro padre de la patria. Y bueno, ya que estamos con datos crudos de Miguel Hidalgo, fíjense, le apodaban el zorro. ¿El zorro? Sí, el zorro Como, plateado. y decía, zorro, no te la lleves, zorro, no Así te... Y mero. aparecía, ¿no? Y luego también Antonio Banderas personificó a Miguel Hidalgo en el zorro. Fíjate, tenía 4 hermanos, era violinista. Era violinista. Era violinista y tenía una orquesta. Que eso también, como tú dices, tenía el don de gente porque cubría varios frentes, ¿no? El don eclesiástico, el don cultural, era muy cercano a grupos vulnerables, desfavorecidos, con la pobreza, pero también se codeaba con los nobles, la tauromaquia, etcétera. Nosotros los Con nobles. nosotros los nobles. Y con Manuela tenía bastante interacción. Por dos. Por Sí, dos. sí. Bueno, pues era sacerdote, cosa no extraña. Pero fíjate, María Manuela Herrera se le confirma un amorío y tuvo hijos con María Manuela. Así es, Con María Manuela. con María Manuel. María Manuela. Vaya ironía tener hijos con Sí, Manuela siendo regular, sí. sacerdote. Al contrario, Sí, regularmente con Manuela no con se tiene Manuela no hijos, tiene ¿no? hijos. Al ¿Tú qué contrario, más? como no puedes, Vas con recordarla, Manuela, ¿no? pero aquí fue al Pues revés. Manuel, ¿quieres tener Así de, hijos? Voy con voy Manuela. con Manuela, así es, y tuvo pues por ahí, no se saben si uno o dos, pero pues se confirma también de estas cuestiones, así como la corregidora y Allende, que también pues Que tuvo el también suyo. ahí hubo, Ujú, ok. es correcto. Muy bien, vamos a revisar, ¿te parece? Unos pequeños datos Échale. interesantes del grito. Dice que en 1813, todavía no llegamos a esa fecha, pero solamente la traigo a colación porque pues estamos hablando de esta parte. Ujú. Dice que todavía en plena guerra, Morelos dejó establecido en Sentimientos de la Nación el 16 de septiembre como el Día del Grito. Desde 1813 ya festejaban el grito y hacían corazones ahí en Palacio de Gobierno, ¿no? Dice que, consumada la independencia, un decreto del Congreso del 27 de noviembre de 1823 declaró el 16 de septiembre fiesta nacional. Por entonces, la gente ya se refería al hecho como el grito. Y la primera población que erigió un monumento para recordar a los padres de la patria, ¿quién crees que fue? La primera que dijo, ¿saben qué? Vamos a poner un monumento porque estos bros se la rifaron y merecen tener algo que los recuerde. El Bester Gordillo. El Bester Gordillo, no fue ella. fue. Cerca. ¿Quién fue? La primera ciudad, el poblado que tiene el primer monumento a la independencia es nada más y nada menos y nada menos y nada más, por favor, redobles de tambores.
Celaya. York. Celaya tiene la primer columna de independencia. Correcto. En honor a nuestros héroes que nos dieron patria. Así es. Entonces, además de una bola de agua que tiene cajeta en su interior, también tenemos... Tiene cajeta. Tiene cajeta. También tenemos ¿qué te dije? El primer monumento, de la independencia. La primera columna de independencia, que pueden ir a verla. Por aquí se les vamos a poner para que la vean. Está muy bonita, está muy padre, pero somos la ciudad que tiene el primer monumento en honor a la independencia. Ahí está, se pueden armar un tour a la bola Tómate de esa, agua. Querétaro. Se van a ver el monumento, una tostada de pata o una tostada de pata de Cuauhtémoc. También. O una alzada de otras cosas. Que de arriba tienes. Zapata, ajá, por supuesto. Exactamente. Bien, perfecto. Hay por ahí 2 mitos oficiales, porque algo que hemos contado es que el grito fue el 16 de septiembre. Entonces, ¿por qué lo festejamos o lo conmemoramos el 15? Hay 2 mitos. Uno de ellos dice que Porfirio Díaz cambió la fecha por su cumpleaños. Cuando fue presidente dijo, no, ¿saben qué? Pues ya no lo festejamos el 16, lo festejamos el 15. Y la otra es que Antonio López de Santana, ese tan amado presidente en algún 17 momento veces de México, dice que lo cambió simple y sencillamente pues para que el grito no fuera a las 5 de la mañana, a la hora en que fue, y dice, ¿saben qué? Pues festejémoslo una noche antes, para ponernos una guarapeta, echarnos un pozolito, unos tamales y festejar bien a gusto. Entonces, estas son algunas de las versiones por las cuales se dejó de festejar el 16 o conmemorar el 16 de septiembre y se pasó al 15. Datos de nuestro grito. Entonces, ya lo saben, cuando vayan, que estamos cerquitito. Ya estamos a nada. Va a salir, no, sí. Este capítulo va a salir mucho antes del 15. Entonces, del 15. Ya lo saben, cuando estén echando su tamalito o su buñuelo con su atole, ya saben por qué estás el 15 y no el 16 dando el grito de independencia. Así es. Sí, va a salir un poquito antes. Sí, una semana antes alcanza a salir. Ahí está. Entonces, bien a tiempo. Y retrocediendo en el tiempo, porque bueno, para 1813 ya estaba bien fusilado el Miguel Hidalgo. Seguimos en 1810, en octubre. Y bueno, los decretos de Hidalgo, el 19 de octubre de 1810, en Guadalajara, postulaba que los dueños de esclavos tenían máximo 10 días para liberarlos, o si no, pues les declaraba los madrazos, ¿no? Le daban 10 días, pues para liberarlos. Creo que ¿Día hábiles o calendario? Día calendario. ¿De nuestro Señor Jesucristo o de...? Del calendario chino. Okay. Entonces, tenían ahí... Y bueno, se logra la liberación y ya después de eso no le queda mucho tiempo. Ya en este entonces, el que comentabas, Morelos, ya empezaba a erigirse como un líder y posible sucesor, no nada más por cuestiones de edad de Miguel Hidalgo, sino pues por el evidente riesgo que corría, siendo pues el portento de un movimiento tan grande, ¿no? Que justo lo que pasó fue eso, ¿no? Que el 30 de julio de 1811 es capturado y fusilado. Y pusieron fusilado. Su cabeza. Sí. Y chécate esta. Antes ya tú ya estás en las cabezas. Sí. Espérame tantito. Okay, vamos a regresarnos unos cuantos. Sí, porque oye, no hemos hablado del molcajete. Sí, falta, sí. Sin la piedra no era nada el Pípila. Exactamente. Antes de que nos lo fusilen y lo decapiten, vámonos, ya se armó el movimiento de independencia, ya se armó la pachanga, obviamente comenzaron a juntar a todo el pueblo, a levantarse en armas. En aquel entonces, pues quienes se levantaron en armas, pues realmente eran los campesinos y sus armas eran tridentes, azadones. Exactamente, sí, que ya en su antorcha y vamos a acabar con todos, ¿no? Pero no eran muchos, pero eran muchos, ¿no? Entonces todo el mundo se agarró, se subió y vámonos. Fíjate que dice que la primera ciudad que mostró resistencia fue Guanajuato capital. Porque fíjate este dato, ya sabemos que Celaya tiene el primer monumento en homenaje a la independencia. Una bomba con cajeta. Y además de una bola de agua con cajeta, que si quieren, pues vénganse aquí a Celaya, tráiganse un bolillito y pueden servirse la cajeta que ustedes quieran. Pero fíjate este dato bien curioso, la primera ciudad que puso resistencia fue Guanajuato capital, porque cuando los revolucionarios o los independentistas llegaron a Celaya, se rindieron.
Ah, sí. Sí, los Doblaron insurgentes las llegaron, manitas. llegamos, no, Ah, ya ya, no no. quiero pedos. Ok. Yo tengo una bola de agua, bro, tiene cajeta. Sí, mete, aquí tengo unos bolillitos, Ahí pásale. está. Y Celaya automáticamente se rindió. Dijo, yo no quiero pedos, que pasa el ejército insurgente, no me quiero meter en broncas. Y luego entonces, como bien lo decías, la primera ciudad que puso resistencia a los insurgentes fue los meritos guanajuatos. Y fue aquí donde nace una de las grandes leyendas de nuestra historia de México, que es, ¿quién? ¿Cuál era el nombre real? Por aquí lo tengo, por aquí lo Échatelo. tengo. Dicen que era un hombre joven y fuerte y guapo, pelo en pecho, de nombre Juan José María Martínez, Ese mero. mejor conocido entre los mineros como el Pípila. Ujú. Como el Pípila. Así es que pues tenían que, para no estar nada más con picos y palas, pues tenían que tomar la liga de granaditas y se dice que se pone una piedra y Una pues losa. como a mi clase se va con la losa a la lóndiga de granaditas, sí. Y con antorcha en mano encendió Y ya, la puerta de entrada y fue una de las y ahí es grandes cosas como, que así es, ayudó para que pues sí. cayera el régimen. Otra de los mitos dice es que pues realmente el Pípila no existió como tal directamente, sino que fue el Pípila es como tomar en cuenta Como un símbolo. todos, sí, como un símbolo de todos aquellos que dieron su vida en esa Así batalla, es. que sí pelearon, que sí había mineros, que posiblemente se utilizaron esa estrategia, pero a lo mejor no fue uno, fueron dos, fueron Con muchos tres. los que lo hicieron, Sí, pues un pero simbolismo. pues este símbolo ayudó a que se creara este mito. Pero entre que sí, entre que no, pues en la ciudad de Guanajuato capital hay un muy bonito monumento al Pípila que está en el Mirador. Se los recomiendo si no han ido a Guanajuato, de verdad tienen que ir y tienen que ir al monumento Hasta arriba. del Pípila. Está hasta arriba y es arriba. un mirador Muy buenísimo. bonito. Y arriba venden unas No, micheladas mira, bien es lo que te iba a decir, están buenas. las miches y tocan Sí, música en vivo, o sea, se ponen allá, se pone bastante bueno el Cervantino sí. o lo que sea, Por eso y muchas pero cosas más, gracias al Pípila. y sí, Ya estamos cerquita del Cervantino, entonces si pueden sí, ir, gobierno del estado de Guanajuato, por favor, sí, por favor, podemos seguir haciendo publicidad del Cervantino, de Guanajuato y de con la todo Universidad de gusto. Guanajuato y de Sí. mil cosas. Y si ustedes van al Pípila, al monumento del Pípila, el Pípila tiene una frase muy bonita que dice, aún hay otras alhóndigas por incendiar, ¿sí? Aún hay otras guerras que luchar. Esa frase me gusta, me gusta, me gusta. Así es, un 28 de septiembre probablemente se acuñó, en 1810. Sabremos si sí o si fue un símbolo, pero definitivamente fue un evento que a nombre de todos los mineros que lucharon, pues se conmemora y pues a la fecha el Pipila es el portento pues de ese día y de ese movimiento crucial para el ejército insurgente. Totalmente, totalmente. Como dato anecdótico, por ahí dicen que el 24 de septiembre de 1810, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad, excomulgó al cura Hidalgo. Le mandó la maldición y dijo, ¿sabes qué, bro? A partir de hoy ya no eres cura, te mando excomulgar. Pero realmente esta excomunión nunca tuvo validez. De acuerdo al derecho canónico, dice que la facultad de excomulgar está reservada solamente a los obispos consagrados y Abad solo era obispo electo. Es decir, no tenía el poder del meritito Jesús para hacer la excomunión, entonces no valió. Simplemente fue una artimaña para que, recordemos que quien lo seguía era el pueblo, y el pueblo estaba muy casada con la idea de la religión, de la Virgen de Guadalupe, entonces el decir ya está excomulgado, era como quitarle el poder ante el pueblo, como si tú estás siguiendo a alguien que va derechito al Lo infierno, bro. desfacultaba. Sí, lo desfacultaba, entonces ya no estás siguiendo a alguien que puede hablarte con la verdad y con el poder de Dios, entonces intentó quitarle poder, pero pues no funcionó. No funcionó esa artimaña. No, ya estaba muy legitimados todo su movimiento, la gente, y pues ya el movimiento pues ya había tenido su trazabilidad como que para que una persona lo intentara echar para atrás, ¿Sí? pues no iba a No, suceder. no se daba, no se No. daba. Y ahora sí viene la gran jugada de Hidalgo y la pésima jugada de Hidalgo que se trajo al traste todo. Dice que el 13 de octubre de 1810 a las 8 de la mañana, bien Así puntuales, a las 8, no a las 7, 8. no a las No, 9. no, no, a las 8 llegaron, checaron y Así. dijeron, iniciamos la batalla, Ahí, a las 8 yo cronómetro en entro, mano metieron su tarjetita, y checaron y adelante. comenzaron. Dice que en el Monte de las Cruces, el numeroso ejército insurgente se presentó frente a las menores, pero más poderosas y mejor disciplinadas tropas de
Torcuato Trujillo. No sé quién era ese brother, pero tiene un nombre intimidante. No, sí, tiene alguien que sabía. Sí, Torcuato. Si me voy a enfrentar, si voy a agarrar a madrazos contra alguien que se llama Torcuato, así me voy. Sí la pensabas. Sí, 2 veces. Okay. Oye, ¿cómo te llamas, Torcuato? Híjoles, ya me acordé que tengo otras cosas que hacer. Papás no lo querían mucho. Ok, Torcuato. Después de varias horas de batalla, los insurgentes lograron acercarse al enemigo, rodearlo y colocarlo entre 2 fuegos, y así merito se los echaron al plato. Luego entonces Hidalgo había vencido a uno de los ejércitos más importantes que custodiaba la Ciudad de México. Los torcuatenses. Los torcuatenses. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Ya se había abierto camino. Ya había entrado. Ya había penetrado. Ya la había hecho. Era suya. La tenía. Hidalgo, inexplicablemente, en lugar de adelantar y tomar la capirucha, decidió echarse para atrás y retroceder. Esa fue la mejor batalla que ganó Hidalgo y la peor decisión que tomó como movimiento independentista. Porque tuvo la oportunidad de haber entrado a la capital, haber tomado la capital, pero por motivos que nunca se supieron, y yo creo que no vamos a saber hoy en día, se echó para atrás. Pero no únicamente eso trajo como consecuencia el no haber tomado la capital, sino que esta decisión de Hidalgo trajo como consecuencia todos los adeptos, que todos los generales que tenía en su ejército insurgente comenzaron a darle la espalda. Sí, perdió credibilidad. Sí, porque prácticamente dijeron, oye, ¿por qué no te atreviste a avanzar y tomar la capital? Y ahí viene una de las grandes historias que tiene la historia de México, es en ese preciso momento Ignacio Allende, que se había relegado a un segundo posición o a un segundo nombre al frente del ejército, comenzó a quitarle poder a Miguel Hidalgo. Como que recuperó el terreno que había perdido. Exactamente, porque ojo en esta parte, ¿no? Muchos creen que Miguel Hidalgo y Ignacio Allende, y Miguel Hidalgo y Costilla y Pavón, no, es otro. Miguel Hidalgo e Ignacio Allende eran super brothers, y no. A Ignacio Allende le super cagaba Hidalgo por 2 razones. Él decía que era un traidor, y creo que va a esta parte desde el momento en que le quitó la oportunidad de ser el que comandara los ejércitos, pero pues Hidalgo, Allende fue el que se echó para atrás. Entonces, Allende precisamente tomó esta parte de echarse para atrás de Hidalgo para quitarlo como jefe del ejército insurgente. Y por eso ese movimiento, digo, ganó una de las mejores batallas, o la mejor batalla que ganó Hidalgo fue esta, pero después de ello tomó la peor decisión que pudo haber tomado. Sí, se desamparó de todo lo que ya había logrado, y además pues no eran, o sea, su primera línea, su frente, pues no eran cualquiera, o sea, eran personas bastante duchas en lo que hacían, y se fueron bajando del barco poco a poco, ¿no? Así es, entonces ahí comenzó realmente, ahora sí, el debacle. ¿Y qué crees? Aquí todo valió barriga. Señor Independencia. Señor Independencia. Porque, pues, obviamente se separan Allende e Hidalgo. Allende pierde algunas batallas en su deseo de seguir avanzando. Después de que Allende anda bien derrotado, le tira paro nuevamente a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo lo reciben, pero deciden avanzar hacia el norte. Y aquí fue donde comienza el final de este primer capítulo de la independencia. Porque cuando estaban avanzando hacia el norte, dice que en Acatita de Baján los esperaban 150 hombres dispuestos a auxiliarlos, y que el pueblo los recibiría con honores. Pero, como diría Ana Bárbara, todo esto era una trampa. Una trampa maldita. Una trampa maldita. Porque fíjate, llega un brother que es el embajador de este movimiento, o de este pueblo llamado Acatita de Baján, y les dice, oye, ¿qué crees? En Acatita de Baján hay 150 hombres que lo están esperando, con agua, con comida, con víveres, todo para que ustedes descansen. Pero un detalle, nada más te voy a pedir un detalle. Cita de nada. Que todos los cabecillas del ejército vayan al frente. Nada más te pido eso. No los conozco, pero mándalos al frente. Porque, pues, obviamente los víveres están contados, no hay tantos, entonces queremos que todas las cabecillas sean los primeros en llegar, tomen agua, se alimenten y estén bien. Los insurgentes le creyeron. Está bien. Este desconocido no se ve mala onda. ¿Por qué voy a desconfiar de él si honestamente vino a ofrecernos unas tortitas de jamón? Entonces, cuando llegaron a Acatita de Baján, el 21 de marzo de 1811,
los caudillos avistaron el pueblo de Acatita de Baján y detrás de las lomas se encontraba Ignacio Elizondo con sus tropas y todas las cabecillas fueron. Y ahí cayó Hidalgo, ahí cayó Todos. Allende, cayó Aldama y no me acuerdo quién más cayó, pero ahí cayeron todos. Todos. Y pues a veces pensaríamos que los grandes héroes murieron en batalla o murieron peleando. No, murieron engañados. Ingenuamente. Engañados en una. ¿Sí? Uh-huh. Aquí tengo el dato de quiénes fueron. No había visto. A ver, échale. Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel Santamaría fueron ejecutados el 26 de junio de 1811. El juicio a Hidalgo tomó más porque pues era, además del juicio militar, pues también era el juicio eclesiástico, ¿no? Entonces ellos fueron los cabecillas que cayeron presos. Se lo fusilan de espalda, ¿no? Sí, sin honor. Sin honor, era como demeritarlo. Uh-huh. Fue fusilado el 30 de julio de 1811. Pero eso no es lo peor. ¿Sabes después de matarlo qué les hicieron? Les colgaron su cabeza ahí en... Les colgaron su cabeza ahí. Ahí les colgaron su cabeza. Sí, fíjense, estamos hablando de aquel entonces, ¿no? Ahorita, pues obviamente esa práctica... No, imagínate. Pero efectivamente, de estos líderes o cabecillas insurgentes, después de fusilarlos, les cortaron la cabeza y fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. En cada una de las esquinas estaba la cabeza de los insurgentes. Creo que duraron por ahí cerca de 11 años, tiempo que estuvieron exhibidas. Pues cuando las exhibieron, pues todavía tenían carne. Entonces cuentan que los cuervos, pilotes, pájaros llegaban todavía a picotear la cabeza de los insurgentes. Y esto pues, era un mensaje que quería mandar el gobierno de aquel entonces para mostrar cómo castigaban a todos aquellos que estaban en contra de ellos, ¿no? Y ahí estuvieron durante mucho tiempo en la Alhóndiga de Granaditas. Ya. No recuerdo, ahí coméntenos en el chat, pero creo que todavía están simbólicamente, no sean las mismas, las jaulas en las esquinas. No recuerdo si las jaulas están, las cabezas ya no, obviamente las retiraron desde hace mucho tiempo, pero no recuerdo si hay los ganchos o las... Creo que las jaulas, habría que dar. Hasta hace relativamente poco, sí seguían las jaulas. Si alguien es de Guanajuato o está yendo a Guanajuato y está escuchándonos ahorita o nos escuchó durante el trayecto y va a ir a la Alhóndiga, mándenos fotos. Una foto ahí en la jaula. Echando una michelada. Una michelada. Sí, es más, hagamos este reto. La primera persona que nos mande una foto en la Alhóndiga de Granaditas echándose una michelada. Explotándose con una losa en la... No es cierto. Echándose una michelada. Le vamos a mandar un calendario. Sí, de nosotros dos. Exactamente. Entonces. Totalmente. Entonces, ya saben. El reto. Ahí está. Muy bien, y Miguel, pues este capítulo todavía le falta. Claro, pues es que hebra claro, que salir. No, ahorita estamos, digamos que ahorita, como en Dragon Ball, ¿no? Es la legión de uno y de otro. Ahorita acaba de acabar la saga de Miguel Hidalgo, pero entra Morelos y después de Morelos se pone todavía bueno porque hay abrazos y hay no balazos. Abrazos y no balazos. Bueno, también hubo balazos, pero se pone hasta el momento, bueno. hasta esta parte de esta historia, de este capítulo, ha aparecido un estado y una ciudad. Así es. Ha aparecido Hidalgo y ha aparecido San Miguel de Allende. Hoy en día pues, de Allende por esta parte. Pero pues todavía falta que aparezca otro estado como Morelos. Todavía falta que aparezca. Aquí nos falta de la independencia, porque muchos son de la revolución también. Pues es que falta pues todo el desmadre con la Constitución de Cádiz, que eso es lo el abrazo, exactamente lo que facilita que dice, ¿sabes qué? Yo me voy ahora con el abrazo de la cachimba, ¿no? Así se llama. El abrazo de la cachimba, así se llama. Luego cuando me mandan a O'Donoghue a la guerra sin fusil, no, faltan una de cosas todavía muy interesantes. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Una pequeña pausa. Y nos vemos la próxima semana. Así es. Bueno, ustedes nos van a ver la próxima semana porque nosotros nos vemos en un ratito. Sí, y continuaremos con este capítulo, pero no se lo pueden perder porque falta lo mero bueno. ¿Por qué? Porque la independencia surgió en septiembre de 1810 y a estos brothers se los ajustilaron en marzo de 1811. Ni un semestre llevamos, todavía no va ni nada. Va poquito. Sí, realmente Miguel Hidalgo y Allende rapidito marcharon, pero falta el pechudo. Pero faltan. Entonces,
Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. No deje Para de que nos vernos, vemos. de sintonizarnos y no olviden compartir. Claro que sí. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye. Bye.